veces te has callado solo para no perder la sonrisa de alguien? ¿Cuántas veces te has moldeado hasta no reconocer más tu propia silueta? ¿Cuántas partes de ti ya sacrificaste solo para escuchar "eres increíble"? Es más seguro ser temido que amado, susurra Maquiavelo, y casi nadie escucha lo que viene después. Porque oír eso duele, y duele porque golpea justo donde más sangramos, en nuestra necesidad de ser aceptados. Desde temprano nos enseñaron que ser vistos es vivir, que ser validados es existir, y como corderos bien entrenados aprendimos a sonreír en el momento correcto, a inclinarnos sin saber por qué. Nos volvimos especialistas en interpretar papeles, héroes públicos pero exiliados de nosotros mismos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de cómo fuiste domesticado para adaptarte? Para decir sí incluso cuando tu alma gritaba no. Este video no es sobre autoayuda, no es sobre autoestima, es un llamado a la ruina, a la destrucción de la ilusión que aún cargas, porque quizá, y lo digo mirando a los ojos de tu sombra, quizá lo que piensas que es amor no es más que condicionamiento. Quizá lo que llamas conexión sea solo un contrato silencioso. Yo seré aquello que tú necesitas si tú me das aquello que no logro darme a mí mismo. Pero quien vive así ya murió, solo olvidó acostarse. Por eso este video puede ser peligroso, porque si lo ves hasta el final, algo dentro de ti va a morir. Y eso es una bendición. Aquí no quiero ofrecerte consuelo. Quiero ofrecerte espejos quebrados. Quiero invocar el nombre del hombre que se atrevió a decir que los hombres no quieren libertad, quieren comodidad. Y quiero mostrarte por qué Maquiavelo entendió algo sobre el alma humana que muchos aún se niegan a enfrentar, que la validación es el arma más eficaz de la servidumbre voluntaria. Y a partir de ahora, en cada capítulo, vamos a diseccionar esto juntos, sin maquillaje, sin afecto innecesario, sin el teatro de la amabilidad, solo tú, el silencio. Y la verdad que siempre estuvo esperando del otro lado del aplauso. Si aún quieres continuar, respira hondo. Lo que viene a continuación va a doler. ¿Te has dado cuenta de que, incluso cuando estás solo, parece que alguien te observa? No por los ojos de los demás, sino por los ojos que tú mismo implantaste dentro de ti. Una mirada que te vigila, te juzga, te exige. Un público invisible, incansable, silencioso, pero real. La verdad que pocos tienen el valor de admitir es simple. Vives para una audiencia. Cada gesto tuyo es un ensayo. Cada palabra un intento de ser aceptado. Y lo peor, ya ni siquiera sabes dónde termina el yo y dónde empieza el personaje. Desde que eras niño, antes incluso de entender lo que era correcto o incorrecto, ya había aplausos y censuras moldeando tus huesos. Y ahí comenzó la construcción de la jaula, disfrazada de amor. Qué niño tan bonito cuando obedece. Ella es perfecta, tan educada. Y así, la necesidad de aprobación fue cosida a tu identidad como si fuera piel. Pero aquí va el secreto sombrío que nadie te contó. Esta adicción no grita como el alcohol, no destruye como la droga, susurra, recompensa, acaricia mientras destruye, y por eso esclaviza tanto. La validación es una correa con perfume de afecto. Aprendes a actuar cariño para ser tocado, aprendes a contener tu rabia para ser aceptado. Aprendes a sonreír con los ojos vacíos, solo para no incomodar. Pero ¿quién eres tú sin todo eso? Hay una frase de Cioran que arde como cuchilla. No ser admirado, he ahí la mayor de las libertades. ¿Y por qué asusta tanto? Porque nos recuerda que nuestra voluntad de ser vistos es, muchas veces, una desesperación disfrazada, una implosión sofocada con maquillaje. El deseo de ser admirado no nace del amor propio, sino del miedo a ser invisible. Y tú lo sientes, muy dentro. Cuando no recibes el mensaje de vuelta, cuando no ganas me gusta, cuando no escuchan tu idea, llega la rabia, la frustración. Pero lo que está detrás es el miedo brutal de no existir, porque quien se define por la reacción del otro vive con retraso. No hablas porque tienes algo que decir, hablas para provocar respuesta, no actúas por convicción, sino por expectativa. Es el reflejo lo que te mueve, y no la fuente, y así te vuelves moldeable. Con cada mirada cambias de forma, con cada silencio te vacías un poco más. Te conviertes en una escultura frágil, hecha de gestos prestados, moldeada no por las manos de la autenticidad, sino por los dedos hambrientos de aceptación. Y es en este punto donde entra Maquiavelo.
Él, que fue tachado de frío, manipulador, cruel, pero que en realidad vio algo terriblemente humano. El hombre olvida más rápido la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Es decir, para la mayoría lo que importa no es la verdad, es lo que alimenta la imagen que tienen de sí mismos. ¿Y qué es la necesidad de validación sino un patrimonio simbólico? Luchas por proteger la imagen que los otros tienen de ti, aunque eso te cueste el alma. Lo que hace que esta adicción sea tan insidiosa es que se disfraza de virtud. Llamas empatía a lo que, muchas veces, es miedo al rechazo. Dices que eres sensible, pero en realidad estás aterrorizado con la posibilidad de ser odiado. Y la pregunta que arde en el centro de todo esto es, si nadie estuviera mirando, ¿seguirías haciendo lo que haces? ¿Cuántas veces dudaste en ser honesto porque temías perder la admiración? ¿Cuántas veces preferiste el silencio, no por sabiduría, sino por cobardía? ¿Y cuántas de esas cobardías envolviste con bellas palabras para mantener intacta la imagen? La validación se volvió una adicción porque te ofrece una dosis rápida de pertenencia, pero el precio es brutal, cambias libertad por aplausos, cambias claridad por ruido, y cuando te das cuenta, ya no sabes si esa risa que soltaste fue tuya o del personaje que inventaste para sobrevivir. Peor aún, empiezas a depender de eso, y cualquier ausencia de aprobación se convierte en una crisis. Pasas a medir el valor de tus palabras por la cantidad de reacciones. Empiezas a vestirte no por lo que amas, sino por lo que esperan. Comienzas a andar por los pasillos de la vida como un holograma intentando agradar a todos los que pasan. Pero quien agrada a todos no es amado por nadie, solo es tolerado. Y eso es un duelo que pocos tienen el valor de vivir, porque admitir que viviste para ser visto es admitir que, hasta ahora, quizá no hayas realmente vivido. Entonces dime, ¿cuántos de tus sueños son realmente tuyos? ¿Y cuántos son fantasías que creaste para ser aplaudido? Es aquí donde nace el hombre dividido, aquel que sonríe mientras sangra, que habla suave mientras grita por dentro, que es celebrado, pero no siente nada. Y ese vacío no tiene remedio, porque solo puede ser llenado por una cosa, integridad. Pero la integridad cuesta caro, porque ser entero hoy significa perder. Perder seguidores, amigos, elogios, oportunidades. Significa incomodar, confrontar, provocar. Significa escuchar. Cambiaste. Y la respuesta, si tienes el valor, será: finalmente volví a ser quien era antes de querer ser amado. La validación es una adicción invisible porque se esconde en las mejores intenciones. Y la cura para esta adicción no es el desprecio hacia los demás, sino el reencuentro con el silencio que nadie aplaude, el silencio donde ya no necesitas eco. Es en ese abismo donde el verdadero poder comienza a emerger, no aquel ruidoso, lleno de ostentación, sino el poder callado, el poder de quien ya no necesita ser comprendido. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de actuar, algo muere, pero lo que nace finalmente tiene peso, porque ahora cada paso que das ya no es un ensayo, es presencia. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Dices que quieres ser amado, pero ¿por quién? Y aún más, ¿a cambio de qué? Es curioso cómo nadie se atreve a hacer esta pregunta en voz alta. Queremos el amor como si fuera un derecho incuestionable, un premio que el universo debe entregarnos solo por existir. Pero la verdad es otra, una verdad tan incómoda que preferimos llamar trauma a lo que en realidad es vanidad herida, porque en el fondo la mayoría de nosotros no quiere amor, quiere admiración, quiere reverencia, aprobación, el brillo en los ojos del otro como certificado de existencia. Es por eso que ser amado te ha estado matando por dentro, porque para ser amado estás dispuesto a deformarte, a volverte más tranquilo, más gracioso, más conveniente, a bajar el tono, esconder el caos y envolver tu verdad en seda. Pero ¿qué queda de todo eso? Un espectro,
una copia digerible de alguien que alguna vez fuiste. Y aquí es donde entra el espejo. Lo miras esperando verte a ti mismo, pero solo ves lo que los demás esperan encontrar, y entonces empieza el ritual. Te peinas como esperan, te comportas como les gusta, sonríes en el momento justo, dices lo que es aceptable, pero con cada concesión un pedazo de ti se escurre por el desagüe de la conciencia. Te vas perdiendo, te vas volviendo demasiado ligero, hasta convertirte en vapor. Amar y ser amado, dicen. Pero Maquiavelo diría, es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. ¿Y por qué lo diría? Porque el amor, ese amor que buscas desesperadamente, es un campo minado. Cuando viene cargado de expectativa, se convierte en dependencia. Y donde hay dependencia no hay poder, hay sumisión. Aquellos de quienes tanto ansías su amor son los mismos que aprendieron a manipularte a través de tus carencias. Saben dónde apretar, saben que un simple silencio, una mirada de desaprobación, un alejamiento sutil es suficiente para ponerte de rodillas. Porque necesitas ser querido, necesitas ser aceptado, necesitas ser entendido. Y esa necesidad te vuelve vulnerable, te hace adiestrable, pero ¿y si ya no necesitaras eso? ¿Y si aceptaras el horror de no ser amado? De ser visto como duro, frío, arrogante. ¿Lo soportarías? La mayoría no lo soporta, y por eso siguen cautivos. Aman el reflejo, pero odian el espejo cuando les muestra algo demasiado crudo. Entonces, viven editándose, como quien pasa la vida entera repitiendo un guión que nadie escucha. Hay algo profundamente trágico en ser el tipo de persona que solo es amada cuando está fingiendo. Lo sientes, ¿verdad? Esa sensación amarga después de una conversación donde no dijiste lo que querías. Esa risa falsa que resuena en la memoria como un grito ahogado. Es el precio del afecto comprado. Te adaptas porque tienes miedo de que te abandonen. Pero, ¿qué es más aterrador? ¿Quedarte solo o vivir rodeado de personas que aman una versión tuya que no existe? Muchos dicen, pero yo soy así, cariñoso, empático, amable, y quizá lo seas, pero ¿estás seguro de que esa amabilidad es realmente tuya? ¿O fue entrenada en ti para que fueras más fácil de aceptar? Mira, no se trata de ser cruel, se trata de ser verdadero, y muchas veces la verdad es desagradable, pero es lo único que tiene peso. Carl Jung escribió, la persona que no saca a la luz su sombra permanece esclava de ella. Y quizá tu sombra sea justamente esa, la necesidad de agradar, de ser el bueno, el equilibrado, el aceptable, pero por dentro hay fuego, hay rabia, frustración, deseo de gritar, hay verdades asfixiadas durante años, esperando el momento justo para salir. Solo que ese momento nunca llega, porque lo saboteas, sigues buscando amor, aunque eso te cueste tu integridad, pero el amor que llega a cambio del autoabandono siempre es frágil, depende de tu capacidad de seguir siendo conveniente. El día en que digas no, se evapora. Por eso vives con miedo, porque el amor que te dieron no es incondicional, es un contrato de desempeño, y no hay presencia en el escenario, hay personaje. Pero aquí va el secreto que liberó a los pocos que se atrevieron. No necesitas ser amado por todos. De hecho, no necesitas ser amado por casi nadie. Lo que necesitas es ser verdadero. Y la verdad a veces es solitaria. Cuando eliges la verdad en vez del afecto, algo cambia. Tu postura cambia, tu voz cambia, tu silencio cambia, y la gente lo percibe. Algunos te odiarán por ello, otros te respetarán profundamente, pero ninguno te ignorará, porque hay algo magnético en alguien que no necesita ser amado, alguien que no cambia el tono de voz para evitar el conflicto, alguien que no se viste para agradar, alguien que entra en un lugar y no busca miradas de aprobación. Ese alguien no es fácilmente manipulable, no es fácilmente reemplazable, ese alguien es peligroso, y por eso es recordado. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿El reflejo moldeado por los ojos de los demás? ¿O la presencia que, aunque incomprendida, sigue siendo entera? Ser amado no es el problema es el precio que pagas por ello, y si has de perder algo en esta vida, que no sea a ti mismo. Aplausos. ¿Alguna vez pensaste en lo que realmente significan? Son agradables, sí, casi hipnóticos, pero detrás del sonido existe algo que nadie quiere enfrentar. El aplauso siempre es un eco, nunca valida quién eres, recompensa a quien finges ser. Y si eso es verdad, entonces, ¿por qué sigues viviendo por ese sonido?
Desde que el mundo es mundo, la aprobación social se ha vendido como símbolo de éxito. Quien es aclamado es admirado, quien es notado es valorado, pero ¿por quién? ¿Y según qué criterios? Los mismos que hoy te aplauden, mañana pueden crucificarte. No porque hayas fallado, sino porque te atreviste a cambiar. La multitud no ama a quien evoluciona, ama a quien encaja. Y aquí está la ironía más perversa. Mientras más buscas la aprobación, más frágil te vuelves, porque cada vez que conquistas la aceptación ajena, nace un nuevo miedo dentro de ti, el miedo a perderla. Entonces te adaptas, te corriges, te censuras, y comienzas a coleccionar pequeñas traiciones contra tu propia alma, solo para mantener lo que conquistaste. Es como escribió Maquiavelo en El Príncipe: los hombres olvidan más rápido la muerte del padre que la pérdida de los bienes. Hoy los bienes son simbólicos: seguidores, likes, invitaciones, reputaciones. Y para no perderlos, te doblas. Te inclinas ante el tribunal invisible de la opinión pública, aun cuando sabes que eso te mata un poco por dentro. Pero ¿cuál es el costo real de ser aprobado constantemente? Empiezas a acostumbrarte a la comodidad de la conformidad. Ya no dices lo que piensas, solo lo que esperan escuchar. Ya no actúas con valentía, sino con cautela. Y con cada elección segura, con cada paso que agrada, refuerzas las rejas de tu propia celda. La multitud es una amante exigente. Quiere que brilles, pero no más que ella. Quiere que destaques, pero solo dentro del guión. Quiere que seas verdadero, pero solo hasta donde tu verdad no la incomode. Entonces sí, te da aplausos, pero con una cadena atada a los tobillos. Crees que vuelas, pero solo giras en círculos dentro de la jaula. Y lo peor, la llave está en tu bolsillo, pero tienes miedo de usarla, porque abrir la puerta significa enfrentar el silencio, la ausencia, la incomprensión, y eso para muchos es más aterrador que la propia mentira. Mira ya a tu alrededor. Vivimos en una era donde todos quieren ser vistos, pero casi nadie quiere ser real. Nadie dice lo que piensa sin medir palabras. Nadie se permite ser desagradable, aunque la verdad lo exija. Vivimos rodeados de avatares que estrechan la mano mientras esconden el puño. Y en medio de todo eso, te preguntas por qué te sientes tan exhausto. ¿Por qué hay un cansancio que no se quita ni con sueño ni con vacaciones? Es simple. Estás intentando existir en medio de personajes, intentando ser real en un mundo que recompensa el disfraz. Y la aprobación social es el premio de ese teatro. Es la moneda de cambio de quien acepta ser parte de la escenificación. Entras en escena, dices tus líneas, recibes los aplausos, pero al final del espectáculo, cuando las luces se apagan, solo queda un vacío, un eco seco dentro del pecho, porque lo sabes, aunque sea inconscientemente, que todo eso era mentira. Puedes tener al mundo a tus pies y, aún así, sentirte una farsa, porque quien vive para los demás muere en sus manos, y eso no es hipérbole, es histórico. Basta mirar a las figuras públicas que ascendieron como dioses y cayeron como demonios, no por cometer crímenes, sino por desafiar las expectativas que habían sido proyectadas sobre ellos. La sociedad no perdona la autenticidad cuando rompe lo que le resulta cómodo. Maquiavelo lo sabía, entendió que el poder real no se conquista con votos, se impone, no por la fuerza física, sino por la independencia emocional. Y quien busca aprobación vive en deuda. Deuda con los padres, con los amigos, con los colegas, con los seguidores, siempre debiéndole algo a alguien, siempre esperando el pago en forma de aplauso. Y cuando no llega, aparece la desesperación. Pero aquí va la provocación final. ¿Y si dejaras de preocuparte? No de forma cínica, no como quien huye del dolor, sino como quien acepta de una vez por todas que la única aprobación que importa es la tuya. Al inicio es extraño, parece frío hasta cruel, pero poco a poco algo cambia. Comienzas a hablar con más claridad, a actuar con más firmeza, a no disculparte por existir con intensidad. Y entonces sucede algo aún más sorprendente. Las personas que antes te aplaudían desaparecen, pero otras aparecen. Personas que no quieren tu actuación, quieren tu presencia. Personas que no se incomodan con tu firmeza, se sienten inspiradas por ella. Porque cuando rompes la ilusión de la aprobación social, algo dentro de ti despierta, y ese despertar es violento. Te das cuenta de que viviste la mitad de tu vida dentro de un teatro, interpretando un papel que no escribiste, pero ahora rompes el guión, apagas los reflectores, bajas del escenario y por primera vez pisas el suelo.
Imagina a un hombre que camina sin prisa. No saluda, no se explica, no se dobla. La gente lo nota, pero no sabe exactamente qué carga. No es arrogancia, no es frialdad, es algo más profundo. Es el silencio de quien ya no necesita ser mirado para existir. ¿Conoces a alguien así? Tal vez no, porque ese tipo de hombre es raro. No busca reflectores, pero se vuelve imposible de ignorar. No porque grite, sino porque su presencia pesa, porque tiene algo que la mayoría perdió: autonomía existencial. Ese hombre no vive esperando elogios, no depende de me gusta para respirar, no necesita que lo entiendan para mantenerse firme, y es justamente eso lo que lo vuelve tan peligroso, porque el mundo, este mundo domesticado por la apariencia y la aprobación, no sabe cómo lidiar con alguien que es completo por dentro. Maquiavelo nunca habló directamente de este tipo de hombre, pero su espíritu está ahí, en el príncipe que no pide permiso, que gobierna con claridad, no con carisma, que inspira temor, no por crueldad, sino por inquebrantabilidad. Hay algo casi místico en ese tipo de fuerza. No viene de acumular, sino de renunciar, de la renuncia a la necesidad, a la actuación, a la dependencia emocional. El hombre inquebrantable ya fue roto, muchas veces, y fue exactamente eso lo que lo endureció, no como una piedra fría, sino como una roca que conoce su forma. Sangró intentando ser amado, se traicionó en nombre de la aceptación, se cayó para mantener puentes que, en el fondo, nunca llevaban a ningún lugar. Y entonces, en algún punto del colapso, se cansó. Y al cansarse, despertó. Ese despertar no es bonito, no viene con luz suave y música emotiva. Llega como una demolición, un momento en el que todo se derrumba y él comprende. Ya no necesito esto. Y ese esto lo es todo. La validación de los padres, el reconocimiento de los colegas, el afecto condicionado de las relaciones, la imagen cuidadosamente construida para agradar a una audiencia invisible. Cuando ese hombre deja de necesitar ser visto, empieza a ver, porque hasta entonces todo lo que veía estaba filtrado por el deseo de ser deseado, pero ahora, sin la niebla de la aprobación, la visión se vuelve brutalmente nítida. Se da cuenta de que la mayoría de las conexiones eran trueques, que los elogios siempre venían con una deuda implícita, que el amor que recibió estaba atado a una actuación constante de afecto y docilidad, y entonces, por primera vez, experimenta algo raro, la indiferencia interior, no una frialdad defensiva, sino una neutralidad plena, una independencia que nace del desinterés por la opinión ajena. Y es aquí donde su fuerza empieza a volverse peligrosa, porque un hombre que no teme ser rechazado no puede ser chantajeado. Un hombre que no necesita agradar no puede ser manipulado. Un hombre que no quiere ser amado a cualquier costo no acepta ser domesticado. Y por eso asusta. Mira, vivimos en un tiempo donde la sensibilidad es moneda de aceptación, donde mostrar vulnerabilidad se ha convertido en estrategia de pertenencia. Pero el hombre inquebrantable no expone su dolor a cambio de afecto, lo guarda como arma, no para herir, sino para recordar de dónde viene, lo que perdió, lo que jamás volverá a ser. Él no es admirable en el sentido convencional, no agrada a las masas, no encaja en las convenciones de carisma y amabilidad, y precisamente por eso es respetado, porque el respeto no nace del afecto, nace de la percepción de que alguien no puede ser doblado. La gente intenta ponerlo a prueba, se alejan, esperan que pida disculpas, juegan con el silencio, con la ausencia, pero él permanece, no reacciona, no se explica, no cede, y esa estabilidad corroe a quienes viven en función de ser aceptados. Nietzsche escribió: la serpiente que no puede mudar de piel perece, pero hay otro lado en esto. El hombre que muda de piel para agradar al mundo nunca encuentra la suya. El hombre inquebrantable encontró su piel, y no es pulida, no es socialmente cómoda, es áspera, llena de cicatrices, pero es suya, y por eso no la cambia. Aprendió a caminar solo, a cenar en silencio, a despertar sin mensajes, a dormir sin buenas noches, y a seguir sin audiencia, no por orgullo, sino porque aprendió que depender de la presencia del otro para sentirse entero es la forma más elegante de destruirse lentamente. Y aquí está la paradoja. Cuando deja de buscar, los demás lo buscan. Cuando deja de hablar, su silencio se convierte en grito. Cuando rechaza el escenario, todos quieren saber qué tiene. Pero él ya no está disponible, ya no es un producto emocional, ya no sonríe por simpatía, ya no ofrece consuelo, él ofrece presencia.
y la presencia verdadera hoy es una amenaza, porque en un mundo de máscaras sonrientes, quien no necesita sonreír es rey, quien no implora por compañía se convierte en referencia, y quien no pide ser visto termina siendo seguido. Ese es el hombre inquebrantable, no porque sea invulnerable, sino porque ya no tiene miedo de perder, ya perdió todo lo que era ilusorio, y lo que quedó fue real. Hay un funeral al que necesitas asistir, pero no habrá flores, ni discursos, solo silencio. El silencio necesario para enterrar de una vez por todas a aquel que fingiste ser para agradar. Sí, este capítulo es sobre una muerte, la muerte del agradable, de aquel que sonríe aunque el alma esté hecha pedazos, que pide disculpas por existir con intensidad, que traduce sus ideas en versiones digeribles para mentes frágiles, ese que entra ves a un lugar y de inmediato lee los códigos invisibles para saber quién necesita que él se moldee. Ese hombre tiene que morir, y sé que eso asusta, porque creciste creyendo que agradar era una virtud, que ser amable era sinónimo de ser amado, pero nadie te contó que el precio de eso es la autoaniquilación. Pasaste la vida intentando ser lo que los demás esperaban, y por eso nunca fuiste entero. Fuiste pedazos, pequeñas concesiones cosidas en un cuerpo que ya no sabe qué es verdad y qué es personaje. Y lo más cruel, lo hiciste para ser aceptado, pero aún así te seguiste sintiendo solo, porque en el fondo sabías, ellos no te aman a ti, aman a la máscara, y por más que la máscara sonría, pesa. Duermes con ella, despiertas con ella, y con el tiempo se pega, hasta el punto de que olvidas el rostro que hay debajo. Sartre escribió: el infierno son los otros, pero yo me atrevo a decir, el verdadero infierno es depender de los otros para saber quién eres. El hombre agradable vive en ese infierno, y cada gesto dócil, cada palabra medida, cada concesión hecha en nombre de la aceptación, cava un poco más su tumba, pero hay una salida, y es brutal. Necesitas decepcionar, necesitas desagradar, necesitas permitir que te vean arrogante, frío, demasiado intenso. Necesitas ser malinterpretado, necesitas ser dejado atrás, y aceptar eso no como tragedia, sino como liberación, porque es exactamente ahí, en ese punto de ruptura, donde renaces. El renacimiento no es poético, es solitario, es violento, es un cruce donde sangras por abandonar la versión de ti que aprendió a mendigar amor, pero por primera vez, sangras por algo que vale la pena. Empiezas a decir no sin justificarte, a hablar sin preguntarte si les va a gustar, a vestirte por placer, no por aceptación, a publicar sin medir likes, a salir de grupos, a silenciar conversaciones, a decepcionar sin pedir perdón, y cada gesto así es una palada de tierra sobre la tumba del agradable. Poco a poco vas descubriendo una libertad que no hace ruido, una presencia que no necesita ser comprendida. Dejas de explicarte, dejas de traducir tu profundidad para que los superficiales no se sientan amenazados, y es en ese silencio donde nace el verdadero poder, porque el hombre que no pide permiso no es necesariamente rebelde, es claro, la claridad es su violencia, la firmeza es su abrazo, los límites son su lenguaje de amor, y el mundo se extraña, porque está acostumbrado a personas moldeables, a sonrisas ensayadas, los consensos artificiales. Cuando dejas de ser agradable, te vuelves amenaza, no porque hieras, sino porque expones. Tu simple presencia desmantela el teatro del conformismo, tu silencio confronta, tu autenticidad humilla a los que viven de la actuación, y entonces comienzan las reacciones. Cambiaste, estás diferente, eras tan amable. No te asustes, esas frases no son advertencias, son confesiones. Confesiones de que dejaste de agradar y empezaste a existir. Maquiavelo entendería esto con precisión quirúrgica. Él no escribiría sobre el hombre agradable, lo descartaría, porque el agradable nunca gobierna, nunca lidera. Él agrada hasta ser descartado por alguien más claro, más firme, más libre. ¿Quieres poder? Entonces abandona el guión. Deja de sonreír cuando no quieres, de escuchar solo para mantener la paz, de vestirte para pertenecer, de aceptar invitaciones que te repugnan. Empieza a seleccionar todo, ambientes, diálogos, miradas, presencias. No por arrogancia, sino porque tu tiempo ahora es templo, y poco a poco el mundo empieza a responder, no con afecto inmediato, sino con respeto, con espacio,
con silencio. Sí, el mundo guarda silencio ante quien no busca permiso, porque no sabe cómo manipular ese tipo de presencia, y lo que no puede ser manipulado comienza a ser admirado, y lo que es admirado sin esfuerzo termina siendo seguido. Esta es la ironía final. Cuando dejas de intentar ser amado, te vuelves magnético, porque ahora ya no estás pidiendo nada, solo eres, y ser es la presencia más poderosa que existe. Si el hombre agradable vive en la superficie, el hombre que renació del rechazo vive en la roca. No busca, se impone, no por fuerza, sino por solidez. Así que hoy asiste al funeral, vístete de silencio y entierra lo que quedó de lo que tuviste que ser para sobrevivir. Y cuando termines, no mires atrás. Entonces, si llegaste hasta aquí, hay una verdad que ya no puede deshacerse. Lo que llamabas necesidad era solo un vicio. Lo que pensabas que era amor era únicamente supervivencia emocional. Y lo que defendías como empatía, en realidad, era miedo a ser rechazado por ser demasiado íntegro. Pero ahora algo dentro de ti ya fue tocado. Tal vez aún no tenga nombre. Tal vez solo sea una incomodidad. Pero ya lo sientes. Algo en ti murió. Y qué bueno. Porque morir es, a veces, el único camino para finalmente nacer. A partir de aquí, el mundo ya no vas a aplaudir tus transformaciones. Se va a resistir, se va a burlar, va a intentar jalarte de regreso a la versión que sabía sonreír en el momento justo. Pero tú ya viste lo que hay detrás del teatro, ya sentiste el peso de la presencia sin actuación, ya caminaste sin público y no te rompiste. Y por eso ahora no lo olvides. El hombre que camina en silencio, aún bajo abucheos, es más libre que aquel que baila bajo aplausos. Necesité escribir este guión como quien escribe un testamento, porque hace algunos años yo también vivía del aplauso, no de palmas reales, sino de las miradas que confirmaban si yo era lo suficientemente bueno, decía lo que esperaban, reprimía lo que ardía, hasta que un día estaba en un café con personas que decían amarme, y me di cuenta de que nadie ahí conocía mi verdadera voz, porque nunca la había usado. Fue ese día, mirando por la ventana en silencio, que supe: prefiero ser odiado por mi totalidad que amado por mi ausencia. Si este video te tocó es porque algo en ti también se cansó de fingir, y te agradezco profundamente por haber compartido este momento conmigo, no como creador y espectador, sino como dos humanos que, en algún punto de la madrugada, decidieron dejar de mentirse a sí mismos. Antes de salir, solo recuerda: el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Y es ahora cuando debería mirarte a los ojos y decirte: dale like a este video, comenta aquí abajo, suscríbete al canal. Pero ¿sabes qué? Si todavía necesitas que te inviten a hacerlo, quizá no entendiste nada de lo que se dijo hasta ahora. Yo no quiero seguidores, quiero personas libres. Y quien es libre, actúa. Así que si este video te desgarró por dentro, muéstrame cómo actúas en silencio. Y si quieres continuar con esta ruptura, el próximo video te espera ahí en la pantalla. Pero cuidado, no te da respuestas. Te arranca lo que queda de tu máscara.